Entonces, esto sería un Google Colab igual, que para hacer proyectos y entrenar modelos y sacar información es suficiente. Que luego ya para ponerlo en producción o para hacer un dashboard con los resultados y tal, no es lo ideal. Eso es, a lo mejor en ese punto no es lo ideal, aunque es verdad que han salido cosas para que sí que lo sea, pero como para la parte A, es decir, para la primera parte en la que nosotros hacemos todo, ya después antes de ponerlo en producción, sí que estaría bien. Y aquí os he puesto un ejemplo, que esto está también explicado en otras lecciones, en lecciones del mini bootcamp también, donde aquí os pongo las mismas etapas que hemos visto. Y en este caso serían datos en CSV, datos cardíacos para predecir una enfermedad cardíaca. ¿Vale? Entonces el objetivo va a ser predecir esa enfermedad cardíaca en base a datos. Es un proyecto de clasificación porque son datos supervisados. Hay filas que te dicen si tienes esa enfermedad, otras que no. Y entonces al final, bueno, son datos del UCI Machine Learning Repository, datos de Cleveland, que es uno de los repositorios que yo os he dado también. Ahí hay de diferentes categorías, de diferentes industrias y demás. Entonces, una vez ya tenemos esa parte de entender el problema, es decir, vale, sabemos que es un problema de clasificación, que los datos son tablas de CSV, que es algo que lo que nosotros tenemos que mejorar para, bueno, hacer una predicción de si esa persona, en base a esas medidas cardíacas o en base a sus hábitos, ahora mismo no sé cómo son los datos, va a desarrollar una enfermedad cardíaca o no, etcétera. Esa es la parte de marcar el problema. Pues estos al final son datos que han utilizado pues estudios del hospital o de la Universidad de Cleveland, que eso será para que se lleve a un hospital y que en base a una analítica, imagínate, pues sean capaces de anticipar si te va a dar un infarto o no, o de anticipar si vas a tener pues, otro tipo de enfermedades. Al final tiene una utilidad. De hecho, en salud se está también innovando mucho y avanzando mucho en esto. Entonces, primero tendríamos esa parte de enmarcar el problema y ya después pasaríamos a cargar los datos. Nuestros datos van a ser datos de un CSV. Son datos que nosotros, bueno, pues en este caso nos hemos descargado. De ahí puede ser que en otro caso sean datos que a lo mejor te ha pasado, ¿cómo se llama? El Instituto Carlos III me parece que es, pues que te haya pasado o que haya colgado, o el Ministerio de Sanidad, o datos que en el equipo de medicina y de biología que han hecho en tal hospital, pues son datos que han hecho experimentos y te los pasan. ¿Vale? O sea, al final, todos que nuestros datos van a ser un CSV. Primero, para poder trabajar, tendremos que importar esas librerías con las que vamos a trabajar. Tendremos que importar la librería de pandas, de esta forma, import pandas ASPD, para poder, esta es la librería que nos va a permitir procesar y analizar los datos. Tendremos que importar NumPy porque NumPy es la que nos permite, bueno, pues trabajar con los datos de forma matemática, ¿vale? Es decir, lo hace un poco, es lo que tiene dentro pandas y demás. Tendremos que importar Seaborn u otra librería como Matplotlib o las dos, que estas son las que nos van a permitir visualizar los datos. Y más adelante tendremos que importar Scikit-learn y demás, que es la que nos permite entrenarlo. Estas son las librerías que al final habíamos visto al principio, ¿vale? Entonces, de esta forma, o sea, en Pandas, por ejemplo, es una librería que trabaja en base a data frames, que los data frames son tablas, pero que son propias de Pandas, y es lo que nos va a permitir empezar a trabajar con esas tablas. De esta forma, con este código, llamando a nuestro archivo, vamos a poder leer y cargar los datos. Y ahora vamos a empezar esa parte, como ya tenemos el problema de los datos, vamos a empezar esa parte de exploración. Entonces, vamos a mostrar algunas filas para ver qué columnas tenemos, qué datos tenemos y demás. Esto, pues, a priori no tenemos por qué saber qué significa cada columna. En un caso real se lo tendríamos que preguntar, o bien nos viene documentado, como viene aquí, y si no nos viene documentado, se lo tendríamos que preguntar a un experto. En este caso, a médicos o a los jefes de la investigación. En otro caso, pues a quien se encargue de entender estos datos. Al final de esto va a ser el experto de la materia. Lo ideal sería que nos lo pasaran documentado, que nos dijeran, tal columna significa esto y puede tomar estos rangos, como pasa aquí. La columna sex quiere decir, o sea, se refiere al sexo, y el 1 es male y el 0 es female, o sea, masculino y femenino. La CP es dolor de pecho.
y puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3 y así. Esto es la idea, que esté documentado. Que no, todo lo que nos pase el experto, seremos nosotros quienes lo tengamos que documentar. ¿Vale? O sea, toda esa información nosotros lo documentaremos para que ya se quede ese conocimiento para futuro. Y para todo el equipo y demás. Luego vamos a seguir inspeccionándolo. Pues vamos a sacar información. O sea, nuestra tabla ya a partir de ahora se va a llamar df/HERT, porque lo hemos dicho aquí. Y entonces siempre vamos a llamar a df/HERT y le vamos a dar otro tipo de funciones que tiene Pandas. Con el punto info empezamos a sacar información. ¿Qué información? Pues si tiene valores nulos, el tipo de dato, el número de columnas que tiene, el número de filas, la memoria, etc. Con el punto describe nos saca un resumen estadístico. De cada columna nos saca pues, cuántas filas tiene, el valor medio, la desviación, el valor mínimo, el valor máximo y demás. Entonces, aquí vemos que de nuestros pacientes que se le han hecho medidas van desde los 29 hasta los 77 años. Esto que es yo creo que es colesterol. Sí, colesterol, pues va de 126 a 675. Pues todo esto que nosotros vamos a tener también que contrastarlo con el experto o con alguna documentación que nos diga si eso es posible. ¿Vale? Imagínate que nos dicen, yo no tengo ni idea, pero que a lo mejor a partir de 500, una persona con un colesterol de 500 muere. Y de repente nosotros vemos que tenemos aquí datos de 675. Pues tendremos que consultar con un médico si esto es posible. O de lo contrario, a lo mejor es un fallo y entonces tendremos que eliminar eso. ¿Vale? Y así con todo. Y luego ya se pueden empezar a hacer diferentes análisis también a nivel gráfico. Por ejemplo, ver, aquí usaríamos Seaborn, que es una librería de visualización, y aquí, por ejemplo, estamos viendo pues cuántas personas por edad tienen pues colesterol, creo que es eso, ¿no? Colesterol, eso es, colesterol alto. No, al revés, aquí no es distribución por edad, aquí es distribución de colesterol, es decir, cuántas personas tienen un colesterol de 200, de 250, de 300, pues vemos que la mayoría de personas tienen un colesterol entre 100 y pico y 300 y pico, y muy pocos ya tienen más de 300. Seguramente sea porque, bueno, pues esto no es saludable y que sea una minoría o que no es lo normal. ¿Vale? Fijaos que aquí ya empezamos a ver que lo normal es que tengan este colesterol. Luego lo mismo, datos del sexo, es decir, cuántas personas tenemos que sean masculino y cuántas que sean femenino, para saber entender más nuestros datos. También correlaciones, podemos hacerlo en formato tabla, que queda un poco más feo, o en un formato más visual, que sería un mapa de calor, donde el rojo y los más oscuros sería como que tiene mucha correlación, es decir, que una cosa y la otra están correlacionadas. Mientras que los más claritos, así tipo beige, bueno, no. Como los más azulitos claritos es que no tienen correlación. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos empezar a ver que, bueno, que estos, es decir, que el All Peak, que ahora mismo no sé lo que es, tiene algo de correlación de las más altas con el slope. ¿Qué es el All Peak y qué es el slope? Pues habría que verlo, ¿vale? El slope, bueno, es como, no sé, un pico de ejercicio y el All Peak tiene que ser algo de presión sanguínea, de ejercicio, después de hacer ejercicio o antes, algo así. Y al final vemos que, bueno, que va teniendo correlación. Por ejemplo, con la columna que nos dice la enfermedad, pues ¿cuáles inciden más en esa enfermedad? Pues el dolor de pecho, vemos que tiene incidencia, también la presión que habíamos dicho. Entonces, todo esto es información, de hecho la correlación suele dar bastante buena información de qué cosas afectan a otras. ¿Vale? Importante que estén correlacionadas, es decir, que haya relación no implica que haya causa. Es decir, no, que una persona tenga una alta presión y que eso sanguínea y que eso acabe en un infarto, no implica que sea la causa. Puede haber otro desencadenante, pero sí que hay cierta relación, cierta correlación, ¿vale? Y bueno, esto al final seguir analizando. Pues ¿cuántas personas hay con la enfermedad y sin la enfermedad? Pues aquí
nosotros vemos que tiene que haber en torno a un 50% de cada. Si de repente tenemos que solamente un 10% de nuestros datos tiene la enfermedad, nosotros eso tendríamos que tratarlo. No podemos tener un 10% de la enfermedad y un 90% que no tenga la enfermedad. Tenemos que tener lo que hay aquí, más o menos en torno al 50%. Si nos encontrásemos lo otro, hay técnicas como eliminar datos de aquí para que sea 50-50 o inventarnos datos aquí para que sea 50-50. ¿Vale? Es un caso de que tengamos una clase minoritaria y una mayoritaria, porque eso a nuestro modelo no le gusta. Y diferentes gráficas donde vamos a ir jugando a ser detectives, a ir comparando, a ir viendo qué afecta en qué, a ir viendo qué se correlaciona con qué valores puede tomar, etcétera, y así todo el rato. De aquí nosotros vamos a ir sacando información. Entonces esto es un poco de eso, jugar a detectives, ir sacando información. Esto es la edad y el máximo pulsaciones cardíacas. Pues vemos que a medida que envejecen, pues hay como menos, bueno, menos pulsaciones máximas. Y esto tiene sentido. Al final siempre se ha dicho que tu punto máximo, es decir, cuando haces deporte nunca te puedes pasar de, no sé si era 220 menos tu edad de pulsaciones. A partir de ahí ya es peligroso. Pues también esto tiene sentido, ¿no? Es decir, que mientras más edad tengas, las pulsaciones máximas que tú puedes alcanzar haciendo deporte o haciendo un esfuerzo sea menor. Pues alguien de 20 años o de hasta 20 o 30, pues a lo mejor puede alcanzar 190 pulsaciones, pero alguien de 70 años ya no puede alcanzar 190 pulsaciones, porque ya con eso le fallece. ¿Vale? Entonces, todo esto es información que obviamente pues hay que ir contrastando también con la información de experto. Y es todo el rato pues ir viendo. No me centro mucho en todos los gráficos, también esto está todo explicado, pues gráficos de cajas, gráficos de líneas, gráfico de área, de barras y demás. ¿Vale? Y sesiones donde hemos explicado qué tipo de gráficos hay que usar para qué sirve, cómo se representa, ¿vale? Que para no alargarnos tanto, pues que sepáis que está por ahí. Saber cuántos valores nulos con el isNull.sum, para ver si tenemos que rellenar o imputar valores o no. Y hasta aquí sería esa parte de análisis que hemos visto. Veis que cuadra, ¿vale? Que cuadra lo que hemos ido viendo hasta ahora. Siguiente parte, antes de entrar en el modelo hay que preparar los datos. Pues igual, habíamos dicho FILNA para imputar valores. Pues hemos visto aquí que tenemos valores nulos en la columna del colesterol, de TALAC y OLPIC, pues tendremos que imputarlo. Y habría que decidir cómo se imputa. Pues si no queremos a lo mejor quedarnos sin el resto de valores, pues se puede imputar, por ejemplo, con la media. Se puede imputar con la mediana. Se puede imputar con el valor máximo, con el valor mínimo. Para no pillarte mucho los dedos, si lo haces con la media o la mediana, puede estar bien, pero también depende un poco del contexto, ¿vale? Se imputa para no perder la información del resto de columnas. Y igual, pues seguimos mirando que no cambia nada en nuestros datos. Se pueden eliminar valores fuera de serie, pues eso que habíamos dicho. Imaginaos que de repente en nuestros datos vemos que alguien, o que hay datos de 270 pulsaciones. Pues a lo mejor eso no es correcto, porque una persona no puede aguantar tanto. Pues a lo mejor tendríamos que eliminarlo. O los datos de colesterol de 1000, pues lo mismo, ¿vale? Eso es lo que haríamos en esa parte de outliers, fueras de serie, que son valores que se alejan de lo que sería la realidad. Y luego esta parte que habíamos dicho, de variables categóricas, es decir, pasar todo lo que sean letras a números, que en este caso no hay, ¿vale? Porque todos son números, pero imaginaros que hubiera alguna que sí que fueran palabras y que a lo mejor fuese colesterol alto, medio, bajo, en lugar de un número. Pues entonces tendríamos que darle un valor numérico, por ejemplo, 0, 1, 2, ¿vale? Esto es lo que haríamos aquí. Esta parte de Feature Engineer lo que haríamos es, bueno, pues inventarnos nuevas características o eliminar algunas que no cuadren y hacer algún tipo de transformación. Ejemplo, pues si a lo mejor tenemos el peso y tenemos la altura, pues igual algo que nos puede interesar es sacar el IMC, el índice de masa corporal, o sacar si tiene obesidad o no, ¿vale? Ese es un ejemplo. Es algo que a lo mejor nos interesa sacar para ver cómo eso afecta a una enfermedad cardíaca. Entonces, en esa parte añadiríamos una nueva variable. No sé si más o menos me vais siguiendo. Hasta aquí. ¿Cómo se va uniendo lo uno con lo otro? Vale, perfecto. No me quiero meter muy en detalle en el código, pero
que vayáis como teniendo esa visión. Al final la vais a aprender cuando os metáis, pero bueno, que vayáis teniendo esa visión. Aquí, pues esa parte que habíamos dicho de scaling, escala. Pues que si hay valores de 200 y hay valores de 0,1, como vemos aquí, pues igual no es lo ideal. A lo mejor lo ideal es que todo esté entre 0 y 1. Pues quizá habría que hacer una normalización. Esto que veis aquí es código que he comentado, porque en la prueba que hice, pues lo quité por ir más rápido y demás. ¿Vale? Pero de esta forma, con el standard scaler, que es una función. Fijaos que aquí ya estamos importando, voy a quitarlo un momento, estamos importando otra librería, que sería la de librería de scikit-learn, que es la que nos va a ayudar a poder hacer esa parte de machine learning, ¿vale? Aquí sería separar las características del objetivo. Es decir, condition es nuestra columna, nuestra variable que nos va a decir si tiene la enfermedad o no, y es justo lo que queremos predecir. Por tanto, nuestra X van a ser todas menos condition, mientras que nuestra Y, que es el objetivo, va a ser condition. ¿Vale? Igual que habíamos dicho en las casas, aquí estarían los metros cuadrados, garaje, piscina y demás, y aquí estaría el precio de venta. Bueno, aquí lo podéis ver, que hay valores de 0,1, porque es una clasificación, y aquí el resto de valores. Al final, nuestro objetivo, nuestro modelo, lo que va a hacer es aprender de esto, es decir, a partir de esto, aprender cómo clasificar esto. Es lo que va a hacer, ¿vale? También, igual que se dividía entre la X y la Y, se divide entre entrenamiento y testeo. Por eso al final, si veis aquí tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Estos 4 serían esos 4 datasets que os había dicho antes, que sería entrenamiento y test y la X y la Y. Como cada entrenamiento tiene X e Y y test tiene X e Y, pues hay 4. ¿Vale? Y esto ya os digo que en código al final es fácil, simplemente escoger la función train test split, meterle aquí el porcentaje, vamos a decir que el tamaño del test va a ser el 20%, 0,2, y aleatoriamente ya se hace. Se pueden hacer otras formas más complejas para, bueno, pues perseverar la variabilidad y demás, pero bueno, esta es una forma sencilla y lo hace aleatorio con un 20% para test y un 80% para el entrenamiento. ¿Vale? O sea, fijaos que al final es más saber qué hacer en cada caso y cómo mejorarlo que en sí el código, por así decirlo. Y luego ya la última parte, que sería esa parte de entrenar el modelo. ¿Vale? Pues igual, aquí se importan librerías, que son diferentes librerías. O sea, porque scikit-learn, que es la que tiene los modelos de Machine Learning, es una librería tan grande que no interesa importarla toda, porque ocupa mucha memoria. Entonces, lo que se va haciendo es que se van obteniendo funciones específicas que vayamos a usar. Por ejemplo, la función gridcell, la accuracy, o el modelo logístico, regresión logística, o el modelo supervector machine, o el modelo KNN. ¿Vale? Igual, los modelos, más en detalle, pues cómo funciona cada uno, qué parámetros tiene cada uno, para qué se sirve, cómo se entrena cada uno y demás, también están en los módulos de Machine Learning, más en detalle. Y si no, también están en la propia documentación de scikit-learn, te explica para el modelo KNN, pues qué hace ese modelo, cuáles son los parámetros que puede tomar y además te pone un ejemplo. O sea, esta documentación de esta librería está bastante bien explicada para saber cómo utilizarla, qué sirve para qué cosas hay que meter, qué cosas hay que esperar y demás. Y luego, para entrenar un modelo, es seleccionar un modelo de estos que hemos importado, por ejemplo, el KNN Tool Classifier, y hacemos modelo.fit y le metemos los datos de entrenamiento, la X y la Y, y con eso ya estaría entrenado. O sea, ya con eso lo hemos entrenado. Fijaos que, obviamente, aunque dentro lo que tiene el modelo KNN pues son matemáticas, estadística, un algoritmo y demás, para nosotros solo es esto. Así de fácil, en serio. Sí, sí, a ver, de primeras parece más fácil de lo que es, porque luego tienes que tener en cuenta que tú de repente, o sea, a nivel código no es difícil. Es más difícil a nivel, como a nivel analítico, por así decirlo, porque claro, es fácil poner knn.fit
Pero a nosotros no nos pagan por poner knn.fit a los data scientists. Nos pagan por llegar a la conclusión de que tenemos que poner knn.fit y también de por qué este knn.fit es el mejor modelo, cómo después lo medimos y cómo después elegimos. Es todo el proceso que hay detrás, lo que realmente aporta valor, no en sí el código. Aunque sea muy sencillo, pues todo lo que desenvuelve, pues es, bueno, es más ese paso a paso, como todo ese trabajo previo. O sea, una cosa importante, aquí están las etapas, ¿vale? Es que en las etapas de exploración sobre todo exploración de datos y preparación de datos, ¿vale? O sea, omitamos ya la parte de enmarcar el problema y obtener los datos. Imaginaos que ya tenemos los datos. Lo que tenemos que hacer como data scientist con código va a ser el punto 3, 4, 5, 6, en adelante. El 80%, el 70-80% del tiempo en el que emplea un data scientist, o sea, que emplea un data scientist, el 80% del tiempo se le va en la parte de explorar los datos y preparar los datos. El 20% del tiempo es para esta parte de entrenar el modelo, optimizarlo y demás. ¿Por qué? Porque aunque esto parece muy fácil, antes tenemos que llegar a este punto con los datos de la mejor forma posible. Porque esto es súper fácil, pero como no hayamos trabajado bien los datos, el problema, obtenido los datos y demás, esto no va a valer para nada, porque no va a sacar un buen rendimiento. Y de hecho, si nosotros aquí predecimos y medimos, nos saca un 0,5. Un 0,5 es como si tú tiras una moneda al aire y le dices a esa persona, pues sí, tú vas a sufrir un infarto y tú no. Y ahí es cuando está el problema y eso es por lo que a un data scientist nos pagan. No por llegar a hacer todo el código y sacar este resultado mediocre, sino por cómo nosotros podemos crear y entrenar un modelo que no sea un 0,5, sino que sea un 0,7, 0,8, 0,9. Al 100% no se va a llegar nunca, pero que sea lo más cercano al 100%. Ahí está la clave de un data scientist. Llegar a eso y además que sea rápido. Tú imagínate que de repente los científicos de datos, ingenieros de machine learning de TikTok, tienen el mejor modelo de recomendación del mundo, pero que se tira 10 minutos para recomendarte algo. Pues la empresa quiebra. Entonces, no solamente hay que tener estas métricas de el rendimiento, sino otro tipo de métricas de negocio, como pueda ser, en el caso de TikTok, el tiempo en que tarda tu modelo en predecir algo, que eso también hay que optimizarlo. Entonces, detrás de el punto fit, bueno, pues hay un mundo que es lo que nos da valor y que es por lo que nos pagan, ¿vale? Aquí pasaríamos a esa parte de evaluar el modelo y esto mismo que hemos hecho para este modelo, deberíamos hacerlo para otros muchos. Por ejemplo, para todos estos. Logistic Regression, SVM, para poder comparar. Habíamos dicho que lo ideal era comparar. Aquí, bueno, pues haces el entrenamiento de todos los modelos y demás. Y aquí ya tienes una tabla con sus métricas, que estas métricas son específicas de clasificación, luego hay otras métricas de regresión. Esto también se ve más en detalle y también en otro workshop, pues me meteré más en la parte de entrenamiento, métricas, tipos de algoritmos, ¿vale? Ahora es como un poco el end-to-end. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a poder decidir. Justo nosotros, el KNN, que es el primero que os he mostrado, es el peor. Está muy cercano a un 0,5. Pero sin embargo, según esto, empezamos a ver que Logistic Regression está por encima del 0,8 en todas. Estas ya están en un 0,7, pero bueno, sigue ganando esta. O estas dos, Random Forest y Gradient Boosting, está por encima de un 0,8, incluso aquí por encima de un 0,9. ¿Vale? Entonces, si tuviéramos que hacer de aquí un top 3, pues nos quedaríamos con este y con estos dos. E incluso si tuviéramos que hacer un top 2 o un top 1, pues nos quedaríamos con estos dos. Truco. Ante la duda, el modelo Boosting, Gradient Boosting, XGBoost, LightGB, que son de la familia Boosting, que no me voy a meter, pero bueno, de oídas, Boosting, de media suelen ser los que mejor funcionan. ¿Eso qué implica? Que ante la duda, algo que tenga boost, hay que elegirlo. ¿Vale? Esto es algo. De hecho, en las competiciones de Kaggle, que es la plataforma que os había dicho antes, casi siempre gana un boosting.
¿vale? Son, digamos, modelos que, bueno, que son neutros, que suelen funcionar bien para diferentes tipos de datos, diferentes tipos de tamaño de datos, de tipo de datos y demás. No siempre es el mejor, ojo, pero bueno, son como es como un modelo medio que sabes a priori que más o menos te va a dar un resultado coherente, ¿vale? No va a ser el mejor y habrá que ver también cómo se optimiza y demás, pero bueno, eso también es como un punto un poco más avanzado. Vale. Enrique pregunta, ¿hay veces que el cliente quiere velocidad de predicción antes que fiabilidad de esa predicción? Sí, sí, totalmente. Seguramente en TikTok, YouTube, todo este tipo de redes sociales, ellos prefieran recomendar un poquito peor, pero que no tarde más de 3 segundos o incluso de un segundo, si puede ser. Porque seguramente para ellos hayan medido que sea más crítico dejar al usuario esperando a que cargue un vídeo antes que una mala predicción. ¿Vale? Entonces puede ser que haya veces que una empresa prefiera sacrificar un poco la fiabilidad o el rendimiento frente a otras cosas, como velocidad, como precio, como cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces puede darse el caso perfectamente de eso. Y ya la última parte es el ajuste de los hiperparámetros. Aquí os había dicho yo bueno, que puede tomar diferentes parámetros. En el caso de KNN, pues se llama NNeighbors. El caso del Random Forest, pues tiene número de estimadores, profundidad. No me voy a meter en detalle, pero bueno, como que tiene cada uno diferentes parámetros que pueden tomar diferentes valores. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues entrenar con cada combinación, que esto ya te lo hace automáticamente la función grid search. Solo tienes que definir parámetros y valores y sacar y quedarte con el mejor. Entonces, hay un momento, ahora no lo voy a ejecutar, pero bueno, porque si no va a tardar bastante y no lo tengo por aquí la salida. Pero hay un momento en el que cuando tú le sacas, después de hacer todo esto, el best estimator, que es la mejor combinación, pues a lo mejor consigues sacar en este modelo que habíamos visto antes, que tenía un 0,84, pues a lo mejor lo consigues subir a un 0,87 o un 0,9. Entonces sabes que ese modelo con esa combinación para tus datos es el mejor. Pues a partir de ahora ya, simplemente aquí ya en este punto, cuando ya con esta estimación, has testeado, es decir, después del Best Estimator, coges los datos de test y testeas, y ves que ahí es cuando han funcionado bien y demás, ahí ya sí puedes volver a coger todos los datos y entrenar todos los datos. ¿Por qué se hace esto? Primero se dividieron para quedarte unos datos que no ha visto y poder testear y poder simular, como cuando lo pones en producción y empiezas a meterle datos nuevos para ver cómo funciona. Pero una vez tú ya con esos datos has visto que funciona, como lo ideal es tener más datos, ahí lo que puedes hacer es, con ese modelo y con esos parámetros, coges todos tus datos y entrenas ese modelo con esos parámetros que hemos encontrado nosotros como el mejor y entrenas todo, de forma que tenga más datos, ¿vale? Que no se quede solo con los datos de entrenamiento, sino que aquí ya podemos entrenar con todos. ¿Vale? No sé si habéis entendido este punto, este concepto. Sí, sí, sí. Aquí sí se ve que hay que darle un poquito más al coco. Claro, eso es en esta parte de cómo nosotros, sí, hemos cogido un modelo y hemos hecho un punto fit para entrenarlo, pero de repente luego nos saca un 50%, un 51% de rendimiento y no vale para nada. Y es en este punto que es verdad que esta parte es más complicada, pero no os preocupéis, ¿vale? Parece aquí más código, más parámetros y tal, pero no os preocupéis porque una vez vas haciendo siempre lo mismo, hay que dar con la tecla, hay que ver pues si aquí no te sale que puedes mejorar detrás y demás, ¿vale? Pero no os preocupéis. Y ya en este punto, en el que hemos encontrado el mejor modelo con los mejores parámetros y lo entrenamos ya con todos los datos, ya lo podemos guardar. El modelo al final se puede guardar, digamos, en un archivo, pues un punto .pkl, un punto .sap, que eso luego nosotros lo podemos reutilizar en otro sitio. Es ese punto en el que ese archivo nosotros lo podemos, bueno, pues ejecutar una aplicación, ejecutar en una API que se conecte con la aplicación y demás. Y esa sería la parte de ponerlo en producción. Que no me voy a meter en toda la arquitectura y estructura de ponerlo en producción, pero digamos que este punto en el que ya nosotros cogemos el modelo y lo guardamos para que ya, pues, el equipo más de ingeniería de Machine Learning o el equipo de programación lo ponga en producción, o incluso nosotros, si estamos especializados en esa parte, que ya se pueda usar. Es decir, este punto sería como cuando has cogido y has entrenado. O sea, has entrenado
el modelo de recomendación de TikTok, has testeado que funcionaría bien para nuevos datos, has testeado que es rápido y demás, y ya está todo perfecto para decir, vale, pues ahora esto cogemos, lo guardamos y lo pasamos a producción para que en la versión de mañana salga y ya empiecen a usar el nuevo modelo. ¿Vale? Luego esa otra parte es otro mundo. Pero bueno, hasta aquí sería como lo global de un data scientist. Y ya, bueno, pues el resto es presentarlo, es decir, pues por qué has llegado a este punto y por qué has llegado a este modelo, por qué has elegido ese, esos hiperparámetros, etcétera, etcétera, qué conclusiones has sacado. Y bueno, pues esa parte de deploy. ¿Vale? Y os quería enseñar, pero bueno, no sé si va a dar tiempo ya y energías, que hay una librería que se llama PyCaret, que hay un proyecto explicado también de PyCaret, que digamos que te hace esto mismo que os he hecho ahora con pandas, con Scikit-learn y demás, pero te lo hace súper rápido. O sea, simplemente poniendo get data profile true. No estás mostrando la pantalla, Cristian. Vale, os lo voy a mostrar rapidillo. ¿Es este? Sí. Simplemente haciendo get data diamond profile true, te saca todas las gráficas y toda la información automáticamente para que ya nosotros lo entendamos. ¿Vale? Y además te saca alertas de si hay filas duplicadas, de qué está correlacionado y demás. Esta es como la forma fácil de PyCaret, que es, de hecho, bueno, empezar a hacer proyectos con PyCaret te vas a solucionar mucho porque no vas a tenerte que preocupar tanto del código, pero obviamente tiene sus límites. Si son datos muy extensos, no es bueno, tampoco está súper optimizado y no tienes el control de todo. Pero para hacer proyectos rápidos y fáciles, es muy sencillo porque al final cargas los datos de esta forma, le das a Profile True y aquí te hace todo el análisis de gráficos que habíamos hecho nosotros, con las variables, las interacciones, las correlaciones, todo. Además te pone diferentes tipos de correlaciones, si tiene valores faltantes o no, el número de muestras, etcétera. Todo ya te lo da. Filas duplicadas, etcétera. Entonces, esto ya te avanza muchísimo porque en una línea te hace todo. Aquí ya puedes empezar a encontrar un montón de información de los datos. Y lo mismo pasa en la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento, bueno, en la parte de procesamiento, simplemente aquí le das a seleccionar qué cosas quieres, por ejemplo, cuál es tu target, si quieres normalización o no, si quieres correlación, o remover correlación o no y demás, y ya te limpia todo y te procesa todo, también automáticamente. Y también para la parte del entrenamiento, que sería esta, con Compare Models, te entrena todos los modelos y te los ordena ya de mayor a menor en base a su rendimiento para que tú te puedas quedar con estos y seleccionar. Y con Tune Model te ajusta los hiperparámetros automáticamente para que el mejor modelo te saque la mejor combinación posible. Es decir, todo lo que antes estábamos haciendo, hemos hecho como con bastantes líneas, teniendo control de todo. Esta librería que se llama PyCaret te lo hace muy sencillo. O sea, con 3 líneas tienes análisis, limpieza y procesamiento y selección de modelos y con una cuarta línea ya la optimización. Ya está. Y ya con eso tú lo puedes después mover, puedes también ver qué características afectan más al modelo y demás. Entonces, esta es una forma que se ha optimizado y que es que creo que además está basada en una herramienta de Google y demás. Entonces, te ahorra mucho a nivel código. Yo no es algo que recomiende para proyectos grandes, ni ponerlo en producción, ni nada, pero sí que para empezar con primeros proyectos, empezar a poder crear cosas olvidándote un poco de tanto código y demás, es interesante poder usar esta herramienta. ¿Vale? Y ahora sí que sí, ya termina la sesión, que ya llevamos bastante y además es intensa. Pero quería que vierais un end-to-end de principio a fin de todo. Vale. Muy interesante, como siempre. Bien, bien. Vale, sé que es tarde, no sé si tenéis alguna duda o igual tenéis muchas, pero bueno, es una sesión que junto con otra. Yo tengo la cabeza como... Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me vale con que os hayáis quedado con un 10%, 20% de forma conceptual. Y según en qué etapa, por ejemplo, pues los que están más avanzados, que ya han hecho la parte de pandas, machine learning y demás, que pueda ser, por ejemplo, Beatriz,
Leire y demás, pues que les ayude, pero a los que estáis empezando, pues que también empecéis a tomar conciencia de qué cosas se pueden hacer, cómo van a ser las etapas y cómo va a ser vuestro día a día, ¿vale? Y sí, os van a sonar, como dice Héctor, a chino un montón de cosas, pero ya os digo, que os vayan sonando esas cosas y que os veáis capaces de aplicar esto en proyectos, empresas y demás. ¿Vale? Vale, pues no sé si dudas tenéis. Si no, pues como siempre me podéis poner del 0 al 10 feedback aquí por el chat para ayudarme a mejorar y demás. Y nada, a meterle caña a donde estáis. Y bueno, es verdad que no he explicado el reto, ¿vale? Pero bueno, si no mañana... O sea, del reto realmente aquí os podéis ir todos, menos los que vais a hacerlo, que son los que habéis acabado Python y SQL, ¿vale? Para empezar a explicar el reto voy a tardar poco, lo prometo. Pero, por ejemplo, Leire, Irene, Beatriz, más gente que habrá por aquí, Víctor también, Sahara por ahí, pues puede ser interesante que os quedéis. Vale, quedaos los que Gracias. vais a hacer el reto y los que no, pues ya podéis marchar. Gracias.